México registra esta noche 717 casos de contagio de coronavirus. Si comparamos con el día 29, hoy es el día 29 de coronavirus en México, en Italia tenían 888 casos. El sentido de la curva de ascenso sigue siendo muy parecido, el de México e Italia, cada vez más distinto del que marcaron España y Estados Unidos. ¿Qué hacían los italianos en el día 29 de contagio? Ese día ellos decidieron reabrir escuelas y museos. Muy pocas ciudades estaban en aislamiento e incluso los partidos de fútbol se seguían jugando y solo en el norte se estaban jugando a puerta cerrada. Las acciones, las decisiones que ha tomado la autoridad mexicana han sido más contundentes en el día 29 desde el primer contagio. Día 29 desde el primer contagio. Esa es la comparación que estamos haciendo. Buenas noches. Eso hacían en Italia. Hoy, en el día 29, el presidente López Obrador firmó un decreto en el que ordena aplicar, en caso necesario, acciones extraordinarias en todo el territorio nacional para hacer frente a la enfermedad grave, así la citan como enfermedad grave del coronavirus. ¿En qué consisten esas acciones? 1. El gobierno federal podrá utilizar todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado en las regiones afectadas y colindantes. 2. El gobierno federal podrá adquirir todo tipo de bienes y servicios médicos, higiénicos y de todo tipo, ya sea en México o en el extranjero. Los podrá comprar en las cantidades que se necesiten y sin necesidad de licitación pública. 3. El gobierno federal podrá importar y autorizar importaciones sin necesidad de trámite administrativo alguno. Y 4. El gobierno federal podrá llevar a cabo las medidas necesarias para evitar la especulación de precios y el acopio de insumos esenciales. En los hechos, en el día 29, hoy es el día 29, desde que se registró el primer caso de coronavirus. En los hechos, el gobierno del presidente López Obrador deja listo el terreno legal para tomar medidas de excepción. Y es que México, el mundo, la humanidad, estamos viviendo días dramáticos, días históricos, días en los que parece que todo se ha puesto en juego. Da settimane sembra che sia scesa la sera, fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Su questa barca ci siamo tutti. Come le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni, solitamente dimenticati, ma senza dubbio stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia. Che hanno compreso che nessuno si salva da solo. El Papa en una plaza desierta, en un Vaticano desierto. Días dramáticos, días históricos, días en que todo parecería estar en riesgo y en juego. Pero días también en que a pasos vertiginosos avanza el conocimiento científico. When we recreated the images into 360-degree virtual reality, it became obvious very quickly that there's such a stark contrast between the virus-infected abnormal lung and the more healthy adjacent lung tissue. And it's such a contrast that you do not need an MD after your name to understand these images. This is something that the general public
can take a look at and really start to comprehend how severe the amount of damage that this is causing to the lung tissue. The damage that we're seeing is not isolated to any one part of the lung. This is severe damage to both lungs diffusely. I wanted to get this message out and get this picture out to the public so that people who so far have not been heeding the warning of public health professionals can perhaps see these images and see the destruction that is being caused in the lungs. Hopefully the public can see these images and really start to understand why this is so serious and how this virus really is not discriminating amongst various people, how it is really starting to affect people of all different ages. Es un video de la Universidad George Washington, Estados Unidos, con sólido fundamento científico. ¿Para qué lo hace? Para generar conciencia, para que nadie ya, si es que todavía hay algunas personas, aquí hemos visto que en México todavía hay algunas personas que siguen tomando la pandemia a la ligera. Bueno, ¿y qué pasa con México? ¿Qué pasó hoy? El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, había dicho que era inevitable que llegara la fase 3 de contingencia por el coronavirus. Hoy, el director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el doctor Víctor Hugo Borja, precisó fechas. Lo hizo con una claridad que se agradece. Todavía estamos a tiempo de actuar con el aislamiento social, con quédate en casa, con evitar salir si no es necesario y con la higiene de manos y con la sana distancia. Si mantenemos su sana distancia, vamos a poder continuar achatando la curva. Esta se puede seguir aplanando. Hemos anunciado que cerca del 18 de abril tendremos una actividad más intensa. Esto quiere decir que en las siguientes semanas, después del 18 de abril, en algún momento se presentará el pico máximo. Es algo que ya había adelantado el doctor López-Gatell. Hoy se reconfirma. 18 de abril puede ser la fecha más difícil frente al coronavirus. Pero todo hoy son cálculos, todo es probabilístico. Aquí las cosas están cambiando día con día. ¿Cómo están hoy? Hoy las últimas 24 horas, ¿cuál es el panorama mundial? Casi 600,000 contagios en el mundo, más de 27,000 muertes. Estados Unidos ya por lejos el país con más casos, ya muy arriba de Italia, 104,000 casos. Y bueno, China ya se quedó, ya se estacionó ahí en el orden de los 80,000. México tiene 717 con 12 muertes, pero subrayamos este dato, el de las muertes. Son las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas, 18,800 contagios en Estados Unidos y 412 muertes. Si tomamos y comparamos con Italia, fueron menos de 6,000 contagios en las últimas 24 horas. En España, menos de 8,000. En Estados Unidos, 18,810. En México, 132, con cuatro muertes. Y en esta crisis, hoy el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, mandó este mensaje a los estadounidenses que están en territorio mexicano. During these times of uncertainty, I want you to know that safety and security of U.S. citizens is our #1 priority. We have your back. So if you're a U.S. tourist in Mexico or anywhere, we encourage you to go home. If you're a U.S. resident here in Mexico, please think long and hard about your personal situation and whether or not you might need the kind of intensive care that's available in the United States given your particular risk profile. We know that these are uncertain times. Stay safe and know that we have your back. Si eres ciudadano estadounidense, regrésate, vete a Estados Unidos. Hoy Estados Unidos es el centro mundial en estos días. Lo dejará de ser en algún momento, pero en estos días es el centro mundial de contagio, el país donde están registrando más casos. El embajador Landau le pide a los estadounidenses que
de cualquier forma se vayan para allá, y ofrece garantías, seguridad a los estadounidenses que viven en México. Pero hay mucho más, Cristal. Buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. Qué momento para regresar a Estados Unidos. Y fíjense, los gobernadores de 3 estados fronterizos del norte, estamos hablando de Jaime Rodríguez de Nuevo León, el Bronco, Miguel Riquelme de Coahuila y Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, le pidieron al gobierno federal que analice la posibilidad del cierre de la frontera con Estados Unidos. Estos 3 gobernadores coincidieron en que las medidas que se tomen a nivel estatal por separado no serán lo suficientemente efectivas si no hay un control sanitario en la frontera. A los gobernadores les preocupa que, como Estados Unidos es ya pues el epicentro de esta pandemia, se puedan colar los contagios a nuestro país, a México. Y en Nueva York, ya hemos estado platicando, tiene muchos casos de coronavirus, más de 44,000 en este momento. Es el epicentro de la pandemia ahí en Estados Unidos. Y a esto se suma la situación en los hospitales. Anoche les presentamos aquí la denuncia de una doctora sobre las condiciones en las que atienden a los pacientes en el hospital Elmhurst. Fue ayer ahí en Queens. Hoy tenemos de nueva cuenta imágenes. Es otro hospital ahí mismo en Queens, el hospital Jamaica. Así están hoy los hospitales en Nueva York. Who's the sickest patient who's in the world? La realidad de los hospitales en Nueva York, 2 Ciro, en 2 días. Dos en dos días difundidos por ellos mismos. Nueva York, la capital, ¿cómo la podemos llamar? La capital de la cultura occidental, ¿desde cuándo te gusta? Pues prácticamente todo el siglo XX, o claramente desde la segunda mitad del siglo XX, y lo ha sido lo que va de este siglo. Y así están enfrentando esta crisis. ¿Quién diría ver esas imágenes en Nueva York? Y parece que se van a replicar, ya están instalando algunos hospitales ahí alternos. Ojalá no, ojalá no. Gracias, nos vemos, no nos despedimos, nos vemos al rato, claro. Cristal. Vamos a terminar de ver las estadísticas de hoy, el caso de México, el caso de los contagios, cómo ha ido subiendo, 466 en los últimos 7 días, y veíamos, más de 100 casos entre ayer y hoy, 717 contagios en México, y por regiones, pues la mayor parte de los casos están en la Ciudad de México y el Estado de México. El lunes vamos a presentar ya cuántos de estos casos son Valle de México, es decir, la ciudad capital, más los municipios conurbados del Estado de México. Jalisco tiene 77 casos, Nuevo León 64, Puebla 51. Y hoy por segundo día consecutivo volvió a darse un saqueo en el centro de la Ciudad de México. Hoy fueron unas 20 personas. Entraron al centro joyero de Palma 5, también convocados, se convocaron. Entraron con mazos, rompieron vitrinas, tomaron lo que pudieron y pues luego se dieron a la fuga. La policía logró detener a 3 de estos saqueadores, además son muchachos muy jóvenes, entre 15 y 17 años. Les encontraron pues lo que habían robado, pulseras, aretes, dijes de oro que habían robado este centro joyero. Anoche informamos sobre el saqueo a una tienda deportiva en la calle de Regina, también en el centro. Hoy la policía informó que detuvo a uno de los saqueadores. En tanto, la policía capitalina continúa haciendo patrullajes en tiendas y centros comerciales de la ciudad. Hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que su estrategia se compone en lo esencial del monitoreo de chats y páginas que inviten o que convoquen a los robos y saqueos, y que están intensificando los patrullajes, ahí lo acaban de ver. Y además en la parte jurídica dicen se están armando bien las investigaciones para que estas personas que se están convocando en las redes sociales para asaltar, para robar, no salgan tan fácilmente de las cárceles. Y donde también se están haciendo recorridos de vigilancia es en el Estado de México. Hay patrullas de la Policía Estatal, están recorriendo plazas, centros comerciales, tiendas departamentales para evitar robos y saqueos. Es una tarea muy difícil, pero ahí está la autoridad haciendo, iba a decir lo que puede, haciendo su trabajo. No puede ser que en esta situación
personas estén convocando por redes sociales para ir a asaltar un local determinado. En más de estos temas, hoy otra noticia controvertida, muy controvertida. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, informó que no va a dar prórroga a los contribuyentes para que presenten su declaración anual pese a la contingencia por el coronavirus. En un comunicado, el SAT llamó a la solidaridad de los contribuyentes y argumentó que una recaudación óptima va a permitir comprar equipo médico, insumos, en fin, todo lo que se necesite para enfrentar la crisis. Las personas morales tienen hasta el martes para presentar su declaración anual y nosotros, las personas físicas, hasta el 30 de abril. ¿Cómo cayó en el medio de los contribuyentes esta noticia del SAT, David? Sí, no, difícilmente pudo haber sido peor. Hoy este comunicado del Servicio de Administración Tributaria pudo haber dicho: abandonen toda esperanza. Muchos esperaban que el Servicio de Administración Tributaria ofreciera facilidades para aquellos que necesariamente se verán afectados en la crisis. El SAT les deja claro: paguen y paguen a tiempo. Ahora que baje, te doy más detalles, Ciro. En fin, sí tenía opciones el SAT, pero bueno, eso es lo que ha decidido. Ahora nos va a dar más información sobre ese tema David Páramo. Sobre el kit de pruebas rápidas que la empresa ISA Farmacéutica se había comprometido a entregarle al gobierno de Jalisco. Había un contrato, había una orden de compra. Anoche presentamos la orden de compra y decíamos que el gobierno de Jalisco se decía sorprendido porque había desaparecido el proveedor. Bueno, hoy el gobernador Enrique Alfaro estuvo en la Ciudad de México y anunció también lo que ya habíamos adelantado anoche, que no se van a detener, que van a seguir buscando proveedores para poder hacer pruebas en Jalisco. Y el proveedor que a quien íbamos a comprar finalmente nos quedó mal, nos dejó ese tema suelto y estamos buscando un nuevo proveedor. Estamos en eso, no se ha comprado ninguna prueba rápida. ¿Cuál es la base científica que usted toma para realizar las pruebas rápidas? El ejercicio es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, es el mecanismo que utilizaron en varios países para poder detener el ritmo de contagio. Se trata de identificar de manera temprana a posibles portadores del virus y a quienes salieran positivos tendrían la aplicación de la prueba PCR, que es la validada por el INDRE. Hoy el gobierno, lamentablemente a través del secretario López-Gatell, pero también lo dijeron del subsecretario López-Gatell, pero también lo dijeron en la conferencia de la noche, aseguró que no ha hecho absolutamente nada por evitar importación de insumos para que se hagan pruebas. Lo que sí dijo y lo que sí le pidió a los gobiernos de los estados, sin referirse al de Jalisco, pero suponemos que iba para ellos, es que busquen una coordinación, que no se pongan a comprar estas pruebas por sí mismos. Puso como ejemplo de coordinación el subsecretario López-Gatell lo que están haciendo con los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México. Anoche, porque hubo muchos comentarios sobre este tema. Anoche comenté al inicio del programa sobre casos de COVID-19 que se estarían diagnosticando como neumonías atípicas en centros médicos públicos de Nuevo León. La información, ¿de dónde surgió? Nos dijeron, ¿de dónde surgió la información? Surgió de doctores que nos aseguraron haber sido presionados para reclasificar el diagnóstico. Hoy los doctores nos dijeron que al menos este viernes no van a dar sus nombres ni van a presentar las pruebas. Y sin nombres ni pruebas, en este programa no podemos difundir esa historia que está. Pero no la vamos a difundir sin los nombres y sin las pruebas. No lo hemos hecho en días ordinarios, no lo haremos, obviamente, en días extraordinarios como los que estamos viviendo. Si los doctores cambian de opinión, aquí presentaremos la historia. Hoy se le preguntó al secretario de Salud de Nuevo León sobre el tema. Esto respondió. Es posible que se confundan con neumonía atípica y es posible que se confunda con una neumonía por otro germen. Mi pregunta más específica es si se está confundiendo y no está contando como COVID-19. En ese momento, en Nuevo León y en nuestro país, como está circulando este virus, todo paciente que ingresa a un hospital con datos de dificultad respiratoria es sospechoso de tener COVID-19 y se le realiza la prueba
por PCR. ¿Por qué? Porque traemos en circulación el virus. A lo mejor es otro agente viral, pero los médicos, y ya están todos capacitados, ya saben, paciente que llegue con dificultad respiratoria, fiebre, neumonía, tienen que hacerle la prueba para descartar esa enfermedad. Entonces, ¿puede ser una confusión, señor secretario? Parecería que no. Si confirmamos la información, si la podemos acreditar plenamente, presentaremos el lunes esa historia. ¿Cómo le fue al presidente López Obrador hoy en su primera gira en fase 2? Exactamente, Ciro. Fue la primera vez que sale el presidente López Obrador en esta fase 2 de contingencia por coronavirus, y a su llegada al aeropuerto aquí en la Ciudad de México, varias personas se acercaron, ahí estamos observándolo. Ahora sí tuvo precaución. Tomó su sana distancia, incluso evitó un abrazo por ahí que le quiso dar una mujer que se le acercó, que quería tomarse una selfie con él. Se tomó la fotografía, algunas selfies con los presentes, las presentes, pero así, respetando la distancia. A la distancia, selfie a la distancia. Tomando las precauciones. Y bueno, una vez que llegó al aeropuerto de Nayarit, igual tomó, respetó su sana distancia para pues tomarse estas fotografías con quienes así se lo solicitaron. Y aunque él pidió que no lo esperaran a su llegada, ahí afuera del aeropuerto estaban unas 50 personas más o menos esperándolo. En esta ocasión lo saludó de lejos. Ni y vemos, se acercó ni dejó que se acercara. Y colocaron unas vallas metálicas, Ciro, por primera vez ahí para proteger, resguardar el área precisamente por la que saldría el presidente a dirigirse a su automóvil. Y ya en el evento, en Bahía de Banderas, ahí lo estaban esperando otras 50 personas aproximadamente, a quienes también saludó de lejos, llevándose la mano al corazón. También en el lugar se siguieron las recomendaciones, colocaron las sillas así a distancias separadas, y López Obrador ahí les ofreció este mensaje a los presentes. Si el presidente se encierra y se queda allá en el palacio, si no da la cara, pues imagínense qué mensaje estamos transmitiendo. ¿Cómo vamos a estar alentando a la gente para que salgamos adelante? Que no nos venza esta crisis por el coronavirus, que salgamos adelante y tener mucha fe en que vamos a lograr reactivar pronto nuestra economía. Sí, difícil ahí quitarle la razón al presidente, ¿no? Tomó su sana distancia, respetó, cumplió. Va a ser muy criticado por seguir haciendo giras. Eso sí, es el único presidente del mundo que lo está haciendo, pero bueno, tomó medidas, y este discurso es... Y no sirve más un presidente dando la cara, recorriendo el país, que escondido en Palacio. Como sea, queda el registro de la primera gira del presidente López Obrador en esta fase 2. Por cierto, Ciro, esta semana el presidente López Obrador ordenó a la Secretaría de Bienestar que por la emergencia del brote de coronavirus adelante el pago de los bimestres de marzo, abril y mayo, junio a las personas adultas mayores. Y así se están viendo las oficinas en algunas ciudades. ¿Por qué los hacen salir? Exactamente, las personas van a recoger sus apoyos y pues ahí sí que no se respeta la sana distancia, ¿no? Así están en Puebla las oficinas de Telecom, afuera de las oficinas la gente hace largas filas para poder pasar a cobrar su dinero. Imágenes muy similares vemos en la ciudad de Aguascalientes, también afuera de las oficinas de Telecom. La gente está amontonada esperando poder hacer este trámite para cobrar estos apoyos. Sucedió igual en Morelos. Ahí también ya se notó pues un protocolo un poco más ordenado para evitar los contagios. Sin embargo, pues se siguen viendo ahí algunas personas esperando. Los empleados de la Secretaría de Bienestar Estatal lo que hicieron fue separar a los adultos mayores y hacían estas filas de grupos de 100 estas cosas en tiempos personas. de crisis, ¿no? Tanto que lo dijimos, ¿por qué hacen ir a los adultos mayores? No les pueden pagar de otra manera. No les pueden depositar en una tarjeta. Muchos de ellos Pero bueno, incluso... lo siguen haciendo salir de sus casas, esperar
para poder cobrar. Pues ahí están, mira, Ciro, las citas de grupos de 100 personas, ahí están las imágenes, los colocaron en la explanada del edificio donde los atendieron y ahí sí, trataron en la medida de lo posible, como vemos, de respetar, ¿no? Ahí la distancia, les daban gel antibacterial en la entrada y demás, pero bueno, más de 100 personas ahí reunidas. Y lo mismo se vio en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Ahí el personal de la delegación de la Secretaría de Bienestar utilizó las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Citaron a los beneficiarios en horas distintas, los ordenaron conforme a sus apellidos para que pues, no se juntaran todos ahí a recibir su dinero. En la entrada igual les daban gel antibacterial. El problema es que adentro del instituto la gente ya rompió, ya no respetó la sana distancia. Y, por cierto, la Guardia Nacional está realizando labores de vigilancia en los lugares donde se están entregando estos apoyos a los adultos mayores. Esto pasó en Tetexquitla, en Tlaxcala. La vigilancia no solo es de los puntos donde se da el dinero en efectivo, la Guardia Nacional también colabora en la vigilancia del traslado del dinero hacia las comunidades. En estas dos labores se está apoyando ahí los elementos de la Guardia. Y esta noche el director de prestaciones médicas del Seguro Social, el doctor Víctor Hugo Borja, confirmó que van al menos ya 5 médicos que se han contagiado de coronavirus. Y aunque estos casos serían de importación, lo cierto, Ciro, es que se siguen viendo protestas de médicos, de enfermeras, reclaman menos, insumos. Pero siguen. Sí han disminuido, pero continúan. ¿Hoy dónde se dio? No tienen insumos para poder hacer frente a esta contingencia. Hoy lo vimos en la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Cuernavaca, en Morelos. Ahí las enfermeras y los trabajadores, como vemos en las imágenes, bloquearon por unos minutos el paseo ahí y dijeron que les falta equipo para atender a los pacientes sospechosos de coronavirus. La delegación del IMSS, ahí en Morelos, les respondió en un comunicado que sí va a haber el material necesario y el equipo de protección a médicos y enfermeras y que el instituto jamás pondrá en riesgo al personal operativo. Pero bueno, ¿desde cuándo estamos escuchando este tipo de comentarios? Hubo protestas también en el Hospital Regional del ISSSTE en Mérida. Ahí enfermeras, doctores y empleados hicieron un plantón. Tampoco ahí cuentan con los insumos para trabajar por esta contingencia de coronavirus. Dijeron también que no hay protocolos ni se han asignado áreas especiales para el tratamiento de los pacientes sospechosos, Ciro. Y bueno, anoche informamos que alrededor de 1.200.000 burócratas de la administración federal, les decíamos que iban a hacer home office, trabajo desde casa, esto para cumplir con las recomendaciones pues de la Secretaría de Salud de no salir de casa. Sin embargo, por la mañana, Joel Ayala, el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, nos dijo que hasta el momento no existe algún comunicado oficial. No salgamos. A cada una de las instituciones donde laboran los trabajadores del servicio del Estado, dar orden. Si hemos padecido una serie de fallas es porque no hay orden, es parcial y por eso hay confusión en varias dependencias. Lo que hemos pedido es un documento por escrito firmado por la autoridad competente para que las instituciones donde laboran los trabajadores se determine quiénes se van a su domicilio. Tenemos que exigirles que les llegue un documento por escrito especificándoles en español, a ver si así lo entienden, las instrucciones superiores. También Joel Ayala nos dijo que los trabajadores de la salud no van a trabajar si las autoridades no les proveen máscaras, batas desechables, guantes, el equipo básico para atender casos de coronavirus. Además, Joel Ayala también comentó que todas las instalaciones de su sindicato en el país están a disposición del gobierno para que se acondicionen como lugares para atender a enfermos de coronavirus. Por ejemplo, esta instalación que se encuentra ¿qué es eso que está aquí? Ahí? Es aquí, Ciro, en la Ciudad de México. Está en Avenida Insurgentes, es muy cerca del Monumento a la Revolución. Y la pues ponen ya, a disposición. Exactamente. La ponen a disposición para que ahí se pueda instalar pues, un hospital, una especie de hospital algo, para atender a los si es necesario para el coronavirus. ¿Nada más? ¿Algo más? El primer ministro británico, Ciro, Boris Johnson, minimizó, lo hemos estado viendo desde hace semanas ya, los efectos del coronavirus. Al principio no quiso acatar las recomendaciones y hoy dio a conocer esto.
I'm shaking hands continuously. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. I've taken a test that has come out positive, so I am working from home, I'm self-isolating, and that's entirely the right thing to do, but be in no doubt that I can continue. Thank you to everybody who's doing what I'm doing, working from home, to stop the spread of the virus from household to household. That's the way we're going to win, we're going to beat it, and we're going to beat it together. Ahí está, al principio no quiso Otro de respetar, los que decía que el coronavirus se cura con mole y pollo, ahí con fish and chips. Por el estilo, Y totalmente, y ahí están las consecuencias. Ni más ni menos que el primer ministro. Enfermo de coronavirus Inglaterra. y bueno, tiene a su prometida, hay que recordar, embarazada, y es otro tema también. Gracias, Cristal. Gracias, Ciro. Buenas noches. 15 meses después, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó esta mañana un informe de las causas que habrían, así dijeron, provocado la caída del helicóptero donde murió la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo, Rafael Moreno Valle, y 3 personas más. Es un accidente de causas múltiples. Hubo una mala práctica en el operador, una mala práctica en la tripulación que aceptó volar con las fallas que ellos conocían, ellos habían reportado, una falla en el taller de mantenimiento. Una falla mecánica que no fue atendida provocó la caída del helicóptero en el que viajaban Marta Erika Alonso, su esposo Rafael Moreno Valle y 3 personas más, el 24 de diciembre de 2018. Según el dictamen presentado hoy por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estas piezas, llamadas actuadores lineales, que van en la parte superior de la cabina y son las encargadas de darle estabilidad al helicóptero en vuelo, fallaron y provocaron un desplazamiento no ordenado en la nave. El helicóptero hizo un giro inesperado hacia su lado izquierdo. El piloto no pudo recuperar el control. Según la autoridad, solo tuvo 3 segundos para reaccionar. Al perder el control, la nave se invirtió en vuelo y se impactó contra el suelo. Según el dictamen, el 13 de diciembre de 2018, es decir, 11 días antes del accidente, el actuador lineal 2 presentó fallas y se solicitó su reemplazo. Así lo revela un informe de mantenimiento del taller Rotor Flight Services. A pesar de ello, aseguró la autoridad, la empresa continuó operando la nave y sumó 31 vuelos entre el 13 y 24 de diciembre de ese año. Para probar lo anterior, en el informe se incluye un correo electrónico que envía el taller responsable del mantenimiento del helicóptero en México a otro taller en Estados Unidos, Precision Accessories and Instruments. Aquí, el taller mexicano le pide aplicar la garantía del actuador porque sigue fallando. Y es urgente porque la máquina tiene vuelos comprometidos y no la podemos parar, se lee en el correo. No debió haber volado, debió haber estado en tierra. Es una falla enorme. El gobierno federal suspendió temporalmente las operaciones de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, dueña del helicóptero, así como de Rotor Flight Services, el taller encargado de los mantenimientos. Esto mientras se les practican auditorías técnicas y administrativas. El informe final se envió a la Fiscalía General de la República para que se incorpore al expediente sobre el accidente. Entonces, año y medio después resulta que la culpa fue de la empresa, dueña del helicóptero que le rentaron a la gobernadora de Puebla y a su esposo. Esto es lo que concluye el gobierno mexicano. Sobre este informe, el PAN acusó al gobierno federal de tratar de sepultar la verdad con un relato inverosímil y ocurrente. La presentación de la investigación, agrega el PAN en un comunicado, aprovecha la crisis del coronavirus para cerrar y tratar de sepultar el caso que requeriría una mayor investigación. Aquí sí hay que decir que había un compromiso del gobierno, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de presentar el informe antes de que terminara el primer trimestre. Hace unos minutos el presidente López Obrador subió este mensaje a redes sociales donde le pide esto a los mexicanos. No salir a la calle sin que haya algo
verdaderamente necesario, que nos obliga a salir. Lo mejor es quedarnos. Vamos a aguantar, vamos a mantener este retiro, que nos va a ayudar mucho. Porque, miren, me mandaron esta gráfica. Así lo explico de manera sencilla. Si no nos cuidamos, si no nos retiramos a nuestras casas y nos cuidamos, entonces puede pasar esto. Se nos van a disparar los casos de infección y se nos van a saturar los hospitales. No nos van a alcanzar las camas, los hospitales, aún cuando estamos preparados para recibir a miles. Pero esto va a ser algo desbordante. Si nos cuidamos y hacemos caso, va a ser así. Es decir, no vamos a tener problema de hospitalización, no se nos van a saturar los centros de salud, los hospitales, y vamos a salir adelante. Pero no solo eso, sino vamos a tener menos muertes. Muy notable este video que acaba de difundir en sus redes sociales el presidente López Obrador, quien hasta hace no mucho no parecía tomar en serio el tema del coronavirus. El presidente de la República le está pidiendo a los mexicanos que no salgan de su casa, se los está pidiendo. Es la forma de enfrentar esta pandemia, es la mejor forma de enfrentar esta crisis. Ya no es el secretario, ya no es el subsecretario, ya no es un gobernador, ya no es un especialista, es el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Quédense en su casa, entren en retiro y va a ser más probable que le demos la vuelta a esta crisis del coronavirus. Y con la gráfica, lo que el presidente López Obrador está diciendo, evitemos que nuestra tendencia se siga pareciendo a la tendencia que se vio en Italia. Hoy queda para el registro, 11 de la noche de este viernes. Es el presidente López Obrador quien pide a los mexicanos, a todos, quedarse en sus casas. Hacemos una pausa, regresamos con David Páramo y con un video dirigido a las tropas más chingonas. Así, a las tropas más chingonas. Volvemos. En estos saltos de grandes caídas y grandes bajadas, hoy fue un día malo para los mercados. La Bolsa Mexicana de Valores cayó, lo estamos viendo, más de 5 puntos. Caídas también en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en Italia, en Europa. Solo los japoneses tuvieron una buena jornada. Mal día para las bolsas. El dólar interbancario se encuentra esta noche en 23 pesos con 33 centavos, más o menos donde estaba ayer. En menos de 15 días, Citibanamex pasó de pensar que la economía caería del 0.5 al 5% durante este año. Las cosas se complicaron, hoy la recuperación en México se complicó también por este mensaje que manda el Servicio de Administración Tributaria. Ojo, desde el punto de vista estrictamente jurídico y de su obligación es correcto. La gente debe cumplir con el pago de sus impuestos. ¿Pero qué es lo que están diciendo? El SAT debe cobrar impuestos. Sí. Pero se esperaba que el SAT tuviera una reacción similar a la que tuvieron las instituciones de crédito, la que tuvo la Secretaría de Hacienda. Un gesto que te permitiera diferir un pago. Mira, es que se pudo haber hecho de una manera muy sencilla y ojalá se hiciera. Si tú estás al corriente de tus impuestos al 28 de febrero, pues a lo mejor preséntame la declaración después, concéntrate en estas cosas y no hagas declaraciones los siguientes 3, 6 meses y a partir de ahí le dejas flujo a las empresas, pero te comprometes a pagar. Hoy lo que les dice la Secretaría de Hacienda es, no, todos me pagan. Y no entiendo. Y a tiempo. Y me pagas en tiempo y en forma. Parecería que hay falta de empatía, y eso es lo que leyó hoy los mercados. Hoy se desliga la recuperación de casi todas las bolsas y el tipo de cambio de México,
Porque en México se sintió como que no va a haber apoyo fiscal como los que hay en todo el mundo. No hay un solo país del mundo, salvo México, que no haya anunciado hoy un programa de apoyo fiscal de los afectados por el coronavirus, ¿no? Quizá en África Central no, y tampoco hay cobro de impuestos. Pero el tema aquí es... ¿Qué crees que tendría que haber hecho el SAT que ya no hizo? Un gesto de empatía. ¿Y todavía lo puede hacer o ya no? Ya no con la declaración, pues la declaración hay que pagarla. No, pero podría ser... Tú presentas la declaración, porque la declaración va hacia atrás. Sí. Pero decir, si tú estás al corriente, si tú presentaste tu declaración, la devolución va rápido, y a lo mejor prorrogamos las parciales para que tengas un poquito de flujo si te comprometes a pagar. Así de sencillo hubiera sido. Remátala, David. Y como hay algunos que andan en plan gandalla, hoy en el Diario Oficial de la Federación se publica la norma oficial 51, esa que obliga al etiquetado especial de alimentos. Neta, es necesario la regla de etiquetado justo en el momento en el que hay una crisis que lleva a la gente a hacer más compras de lo normal. Era necesario. Eso ya me iba a meter al remate de David, pero el productor tiene prohibido entrar al remate. Adiós, David. Hacemos una pausa, regresamos con un video dirigido a las tropas más chingonas. Así, a las tropas más chingonas. Volvemos. El ejército mexicano nos hace llegar este video, nos dicen ellos, los mandos, los generales, que es un video dedicado a las tropas más chingonas. Así nos lo dicen. Con esas tropas chingonas, el ejército mexicano se prepara para la gran batalla que será el Plan DN3. La gran batalla contra ese, pues ahora sí que literal, extraño enemigo del coronavirus. Los dejamos con parte del video. Gracias, buen fin de semana. Vamos a salir adelante. ¡Ánimo! ¡Qué trabajo tan chingón! Me deparo mi destino. Nadie dijo que era fácil, hay piedras en el camino. El honor de ser soldado tiene muchos sacrificios. Se ha sabido demostrar ante las adversidades que ni el frío ni el calor, el sueño tampoco el hambre han podido doblegarnos, porque somos militares.